3, 2, 1. Here we go. Buenos días a todos, que Dios les bendiga. Esto es Pentecostalismo para principiantes y también para críticos. Sean bienvenidos esta mañana. Estamos muy felices de poder llegar y procurar serles de bendición. Me acompaña el de siempre, mi amigo, el inigualable, el experto, el señor, el doctor Eliseo Jeremías Enrique, Pentecostalismo Máximo. ¿Cómo estás, hermano? Amén, amigo, amén. Muchísimas gracias. Y Dios los bendiga a todos ahí en la audiencia que van a estar, como siempre digo, que van a estar ahora, quizás están después, quizás no se van a poner ahora a mirarlo y dentro de 4 meses se acuerdan, o quizás en una de esas están entrando a YouTube y ven aquí ya esta clase, esta sesión grabada y de repente entran y esperamos que sea de completa edificación una vez más para su vida, porque ese es el propósito de estas sesiones, servir de edificación y para que ustedes puedan ver el pentecostalismo de otra manera, de la verdadera. Amén, amén. Ahora, reiterando lo de siempre, que el propósito de esto es primeramente instructivo, en cierto modo divulgativo. Aquí se divulga, como bien menciona la palabra, mucha información, se dan muchas fuentes y la idea es que el que no conoce el pentecostalismo, sea o no pentecostal, pues se introduzca en esto. Un empujón para que usted vaya y consulte su fe, conozca su fe pentecostal. Y también para los que son críticos, para los que suelen lanzar argumentos que no son, tengan aquí una respuesta adecuada, equilibrada. Nada de lo que hacemos va con la intención de crear eso que llamaríamos Discordia. la mala onda, ¿no? Discordia, no. La intención total de mi hermano, lo dijimos desde el minuto 1, es la edificación. Y bueno, el tema, ¿por qué menciono eso? Porque el tema de hoy va a estar cardíaco, dicen los guatemaltecos. El tema de hoy es continuación de la introducción que hicimos hace una semana y no podemos empezar sin antes hacer ese repaso. ¿Qué vimos la semana pasada? Bien, la semana pasada estuvimos viendo, en cierto sentido, una introducción a los dones espirituales. ¿Cuántos dones espirituales hay? Si hay solamente los que nos restringe la palabra, el tema de las clasificaciones un poquito, cosa que vamos a aflorar un poco más la clase que viene, si es que terminamos hoy con el tema del cesacionismo y no lo tenemos que dividir en 2 partes. Y al mismo tiempo estuvimos viendo y hablando, interactuando con él más sobre las cuestiones que no edifican al cuerpo de Cristo, aquellas cuestiones en las cuales se puede decir, tiene el don de esto, el don del otro, ya que como pentecostales entendemos que no hay estrictamente, aunque no todos lo van a creer así, algunos van a ser un poquito más estrictos en este aspecto, las listas bíblicas con respecto al tema de los dones no dejan el caso cerrado. Por lo tanto, nosotros creemos que puede Dios utilizar a otra persona en X o Y y otros dones. Al mismo tiempo, también estuvimos hablando sobre el caso de los dones llamados naturales. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que todo lo que Dios nos da es un don, efectivamente, de Dios, es un regalo de Dios, tanto la existencia misma del cosmos, el planeta Tierra, el ser humano, la vida misma, y también todas las cuestiones que nosotros con las cuales podamos nacer netamente y nuestras habilidades que vayamos desarrollando a lo largo del tiempo, son dones específicamente de Dios que Dios nos da de forma soberana. Pero al mismo tiempo hacemos esa diferenciación con aquellos que son dones espirituales, que son efectivamente para la labor del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, al mismo tiempo también estuvimos viendo aquellas cuestiones como, por ejemplo, la Iglesia de Corinto, en las cuales nos demarcan aquellas cosas en las cuales nosotros tenemos que tener cuidado, porque una iglesia llena de dones no significa una iglesia sana espiritualmente. Y esto es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Como decía la semana pasada, no llamar paloma lo que es un cuervo. No porque alguien hable en lenguas es una persona que tiene una vida intachable espiritualmente, y en eso tenemos que tener mucho cuidado y ver obviamente el fruto del Espíritu. Amén. De hecho, si ustedes van y leen el primer capítulo de la primera carta de Pablo a los Corintios, él alaba que haya abundancia de dones. Váyanse entre los versos 7 y 9 del capítulo 1 y van a ver que él alaba eso, que él dice que él está
satisfecho de que hayan tantos dones en aquella iglesia, pero después lean los otros 15 capítulos de la carta y él empieza a decirle, en esto están estos y así, así. Y específicamente entre el 12, 13 y 14 él se encarga, los dones son esto, el amor tiene que ser el motor de todo ello, y se utilizan de tal manera, o sea, una maravilla. Primera de Corintios, una carta que usted tiene que ir y visitarla y tomarla como norma de fe y conducta en nuestra iglesia pentecostal. Bueno, hoy vamos a hablar Carson, acerca, amigo. Dime. Día Carson tiene un libro sobre la exposición de 1 Corintios capítulos 12 al 14, excelente. Así que si pueden conseguirlo, yo lo tengo en portugués. Si lo encuentran traducido, de 10, y si no, bueno, obviamente está en inglés. También el comentario a 1 Corintios de Gordon Fee, cómo explica el capítulo 14, es fascinante, o sea, lees a Gordon Fee y adiós cesacionismo para siempre. Por cierto, vamos a hablar de la acera vecina, vamos a hablar de los hermanos que están en el otro cuarto, están en la misma casa, pero están en otro cuarto de la gran casa que es la iglesia del Señor. Así que vamos a tratarlo de hacer con respeto, vamos a tratar de evitar la falacia que muchos se dan en las redes sociales. De hecho, estábamos hablándolo con Eliseo, voy a tener una conversación con un hermano sensacionista para que haga justicia y lo escuchemos, pues, y tengamos la perspectiva que ellos tienen. Pero vamos a hablar desde el pentecostalismo respecto al cesacionismo. Es decir, hay un término que se llama oxímoron. Un oxímoron es una contradicción, es algo que no se puede juntar. Es como decir un pentecostal cesacionista. Eso no existe, eso no se puede. Eso es casi una blasfemia. Eso no puede ser. No puede ser pentecostal. O un pentecostal liberal. Ajá, un pentecostal liberal, etcétera. Eso se llama oxímoron. Eso no se puede. Igual como creo que un reformado continuista tampoco se puede, aunque en Brasil están inventando el ¿cómo se llama? El pente reformado. Sí, pente reformado. De Walter McAllister. Sí, yo creo que también es un oxímoron, pero bueno, cuestión de podríamos hacer un vivo de eso, ¿eh? Que he visto un vivo que hicieron unos hermanos, pero no me convenció mucho. Ya, vamos a hacerlo. Pero entonces, lo que quiero decir es, a ver, si sos pentecostal, sos continuista. Y aparte de ser continuista, cree en el bautismo del Espíritu Santo. Ya después, dentro de eso, ya hablamos de eso en las primeras sesiones, que hay diversidad de pensamiento entre la evidencia inicial y la otra postura. ¿Cómo se llamaría la otra, Eliseo? Y es que en cierto sentido sostienen cierta evidencia, porque llaman evidencia inicial aquella cuestión del tema del hablar en lenguas, pero aunque nieguen esa evidencia, muchas sostienen la otra evidencia que vendría a ser hablar en profecías o quizás manifestar otro don, o la esencia misma del bautismo del Espíritu Santo, que es un revestimiento de poder en la perspectiva pentecostal para predicar el Evangelio. ¿Eres bautizado en el Espíritu Santo? Entonces no te puedes quedar de brazos cruzados, tienes que tener un dinamismo tremendo para predicar y hablar de Cristo, no te puedes callar. Amén. Entonces, todo pentecostal cree eso. Entonces, vamos a hacer un análisis de lo que creen otros hermanos. Yo soy fanático de las definiciones, porque las definiciones siempre me parecen el punto de partida de todo. Entonces, vamos por el principio. ¿Qué es un cesacionista? ¿Por qué se le llama así? ¿Qué pensamos nosotros al respecto? Bien. Vamos a definir al cesacionismo, ¿no? Que parte de la palabra cesación, ¿no? Esta cuestión de que hay una cesación de algo. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué cesó? Para el cesacionista, llamémosle moderado o light, porque después están los rígidos, se parte de la perspectiva de que los dones cesaron. Ahora, ¿significa esto que todos los dones cesaron para un cesacionista? No. Y aquí está uno de los inconvenientes que yo encuentro, pero bueno, el cesacionista mayoritariamente va a entender de que lo que cesaron efectivamente son aquellos dones que podremos denominar de extraordinarios. Algunos van a denominarlo como más sobrenaturales, que podrían encajar efectivamente con el don de hablar en lenguas, don de profecía, obviamente
si no está y cesó el don de lenguas, ¿para qué vamos a tener el don de interpretación? La categoría también de dones de revelación, algunos van a decir don de sabiduría, don de conocimiento, principalmente para que Dios le revele algo sobre alguna cuestión, y al mismo tiempo entre los dones de poder se va a terminar afirmando de que en esa categoría que entran, obviamente, don de sanidad, don de operación de maravillas, que esa cuestión de los milagros también cesaron. La perspectiva cesacionista va a inferir efectivamente que los dones cesaron, esos dones cesaron porque en realidad, y aquí va a haber cierta división, algunos van a optar con que lo tenían todos en las iglesias y otros, pero la gran mayoría de lo que hoy ve uno en las redes sociales mismo, es que esos dones más extraordinarios le pertenecían en realidad a los apóstoles y no al resto de la congregación, principalmente aquellos dones como milagros, sanidades, lengua, profecía. Y después, bueno, van a estar aquellos que van a decir que no, que sí también le pertenecían al resto de la iglesia primitiva. Ahora, ¿cuándo cesaron? Bien, aquí van a haber dos clases de postura. Van a estar aquellos que opinen que los dones cesaron cuando se cierra el canon. Juan escribe el último libro, suponiendo ¿no? que muchos, la mayoría entendemos que fue Juan el último que escribió un libro, que fue Apocalipsis. Entonces se acabaron los dones, se cerró el canon, listo. Otros van a inferir que en realidad, como los dones le pertenecían, esos dones extraordinarios, a los apóstoles, por lo tanto, tales dones solamente desaparecen con la muerte de Juan. Juan muere, entonces ya está. Mismo ya los otros apóstoles habían empezado a morir. Pero después tenemos a los cesacionistas rígidos, aquellos que son muy poco comunes, gracias a Dios. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿quién? Por ejemplo, B.B. Warfield. Él es un clásico exponente de aquel cesacionismo rígido, el que deriva hoy en día contemporáneamente en ciertos aspectos, que es muy criticado por Crane S. Kenner, es nuestro gran amigo John MacArthur. ¿Por qué? ¿A qué se refiere uno con cesacionismo rígido? Uno se refiere a la misma perspectiva, pero que en comparación al cesacionismo moderado, vamos a llamarlo, ¿no? O más clásico dentro de todo este universo, es que los cesacionistas moderados creen efectivamente que aunque los dones más extraordinarios cesaron, Dios, como es soberano, porque la mayoría de ellos son calvinistas, no significa que para ser cesacionista tenga que ser calvinista, no. Pero la mayoría va a entender efectivamente que Dios aún puede efectuar un milagro, que Dios puede usar a una persona para hablar en lenguas. Claro que generalmente no van a desacreditar la glosolalia y lo van a referir solamente hacia la xenolalia, o sea, un lenguaje, un idioma terrestre, local, humano. Pero los cesacionistas rígidos van a decir, ¿sabes qué no? Los milagros tampoco se dan. Dios no va a intervenir en la historia para operar un milagro. Cuando uno opina esto, uno habla de cesacionismo, uno tiene que tener mucho este cuidado, porque generalmente se dice, los cesacionistas no creen que Dios obre milagros. Y yo diría personalmente que en cierto sentido parten de una perspectiva un poco incrédula, sinceramente. Pero efectivamente están y existen aquellos cesacionistas que también no creen. Una forma de deísmo, ¿no? Exacto. Dios no interviene en la historia. Y tiene obviamente sus raíces en David Hume, en B.B. Warfield también, que adoptó mucho de esa perspectiva. Y en cierto sentido muchos lo van a vincular también a la teología liberal. Porque la teología liberal efectivamente no creen que Dios intervenga en la historia. Entonces, eso en sí, que parece medio complicado, es el cesacionismo. Pregunta, ¿los cesacionistas son o no son cristianos? Así, a grosso modo. Queridos amigos, queridos hermanos, los cesacionistas, lamento decirlo, son cristianos. Ellos son cristianos ortodoxos, no violan ninguna fe cardinal del cristianismo. Ellos creen en Cristo como su único salvador, creen que la salvación es por gracia, sino por obra. Nosotros tenemos que tratar a nuestros hermanos cesacionistas con respeto. Es verdad, hay muchas personas que
más que cesacionistas son antipentecostales. Convivo con ellos refutándolos y tratando de dar una respuesta también con educación y todo en la página constantemente. Pero ellos son hermanos en Cristo y no da para decir no son cristianos. Es verdad, para nosotros los pentecostales es un acto en cierto sentido muy racionalista, muy iluminista la perspectiva cesacionista. Sinceramente, mismo para la gran mayoría de los estudiosos y muchos estudiosos actualmente, parte de cierta perspectiva por ahí. Pero no por eso, aunque nosotros digamos y querramos siempre estar activos con el tema de los dones como la iglesia primitiva y buscar siempre parecernos a ella en la búsqueda y en todo, no podemos por eso decir nuestros hermanos, porque no tienen el mismo concepto sobrenatural en ciertas cosas que nosotros, son herejes o son heterodoxos o algo por el estilo. Por eso es que llamo más a la unidad, a la comprensión. Muchos cesacionistas, sinceramente, ellos no creen en los dones por malas actitudes, aberraciones que han encontrado en iglesias pseudo pentecostales o iglesias verdaderamente pentecostales, pero que se les ha ido de la mano la cuestión de los dones y debió haber habido una corrección, abusos de poder. Hay siempre muchas veces una historia detrás, porque son los cesacionistas que pueden decir, ok, yo viví malas experiencias, pero yo no juzgo ni meto a todos en la bolsa porque he conocido un buen pentecostalismo, un buenos continuacionistas, pero no creo en los dones por X o Y perspectiva y puntos bíblicos, ¿no? Pero ellos son cristianos. Y salvos, o son lectores de Fuego Extraño, ¿no? Y no han leído la refutación de Craig S. Kenner. Ya, ese otra, otra posibilidad. Michael L. Brown, él tiene un libro llamado Fuego Auténtico. Que no sé si lo has leído. No sé o Fuego Santo también, sí. No, creo que ese es otro. Él tiene un libro que se llama Fuego Auténtico, creo. Ok. ¿Cómo? Hay que leerlo. Hay que leerlo, punto. Ok. Miren, mis estimados que nos están viendo, saludos a Andrea Flores desde Panamá, nos están viendo, hermano. Ok, vean una cosa. Cuando hablamos de hermenéutica, en términos sencillos, son los métodos que utilizamos para la interpretación de texto y específicamente en este caso de interpretación bíblica. Cada tradición teológica tiene su particular hermenéutica, ¿ya? Todas interpretan la escritura, pero cada una la interpreta de manera que después se pueda sistematizar y crear el cuerpo doctrinal, el cuerpo de fe y de praxis de cada corriente, de cada tradición teológica. Entonces, a ver, hablando de la hermenéutica cesacionista, miren, en la Biblia no es que existan, un texto calvinista, un texto arminiano, un texto bautista y un texto pentecostal. No, los textos son palabra de Dios y se acabó. Amén. Ya luego los seres humanos lo interpretamos de acuerdo a la escuela teológica en la que tengamos. Nadie puede escapar a ello. Nadie, hasta los que te dicen, no, yo solo la Biblia. Va a ver que al final va a encajar con alguien que ya lo pensó antes que vos, así como punto. O sea, ¿no? Es muy difícil hoy en día ya sacar algo original y si llega a salir seguramente va a ser una herejía. Pero bueno. Vámonos con la hermenéutica cesacionista, por así decirlo. Vamos a hablar de los textos, entre comillas, y aclaro eso para que no se me cite fuera de lugar, entre comillas, la hermenéutica cesacionista o los textos cesacionistas que se utilizan. Vámonos con el primero. Efesios capítulo 2, versículo 20, que nos habla edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Sin apóstoles no hay dones, ya que ellos son el fundamento. ¿Cómo respondemos a esa interpretación de ese pasaje bíblico, Efesios 2:20? Bien, debemos entender lo consiguiente. En primer lugar, como interpretación bíblica, el cesacionismo parte de un método. Y este método de interpretar las escrituras en el cual se llega a la conclusión, por así llamarlo, de ciertos pasajes comprendidos como un todo en el cual se dice y se afirma después enfáticamente, hay cesación. Y este método para interpretar las escrituras es el razonamiento inductivo o el método inductivo. ¿Qué es esto? Es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas, ¿sí? En un argumento, se encuentra en las premisas, ¿sí? La verdad se encuentra en las premisas, pero no se garantiza efectivamente la conclusión.
O sea, en todo razonamiento inductivo se parte de las premisas particulares observadas que dan lugar a una conclusión de carácter general. Aun cuando es difícil probar mismo la validez de una conclusión inducida por este tipo de razonamientos, se lo considera valioso a nivel académico, ya que incorpora creatividad mismo, también la posibilidad misma también de arriesgar mismo también como conclusiones innovadoras. Se caracteriza en sí por ser un razonamiento ampliativo. Es decir, que la conclusión obtenida no está obtenida en las premisas a diferencia de, por ejemplo, el método deductivo. Ahora, con esto, y antes de entrar al tema del pasaje, quiero aclarar que el método es completamente válido. ¿Por qué? Porque si no fuera válido, entonces la cristiandad ortodoxa, que lo usa el método para la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Y los pentecostales, lo cual también lo usamos en la evidencia inicial, estaríamos siendo herejes o algo por el estilo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado. El punto aquí es que se puede cometer una falacia sistemática, ¿sí? En el cual se reúne un conjunto de textos en forma lógica y de esta forma interpretar y enseñar la palabra o una doctrina. Al mismo tiempo se puede descontextualizar completamente el versículo que es usado como un caballito de batalla fuera de su contexto, diciendo algo que el texto no tiene la intención de afirmar. Entonces, cuando hablamos en el caso de Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, y leyendo la NBI, se parte obviamente de premisa 1, los creyentes estaban edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Premisa 2, el apostolado fue solo para el periodo fundamental de la iglesia. Premisa 3, los dones cesaron con el último apóstol, entonces como conclusión tenemos que el cesacionismo es verdadero. Pero este pensamiento es demasiado complicado porque va muchísimo más allá de lo que realmente dice el texto. El punto de Pablo acá, para citarnos en el contexto de este pasaje, no es enseñar el cesacionismo, sino mostrar la fe común de los creyentes gentiles y judíos que ambos estaban siendo edificados sobre el mismo fundamento que es Jesús mismo, y este hecho es testificado por los antiguos, que son los profetas, y los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles, porque Cristo es nuestra paz, de todos los pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En él, todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Efesios capítulo 2, versículo 14, versículo 19, versículo 21 al 22. Entonces, este texto propiamente no enseña el cesacionismo. Solamente uno puede llegar a esa conclusión por medio del método de razonamiento inductivo. Es decir, llegando y armando por medio de las premisas una verdad en la cual no se puede probar la conclusión. O sea, no se deriva efectivamente la conclusión para llegar al cesacionismo, porque el texto no dice nada sobre el cesacionismo. Así que eso es un texto, un caballito de batalla que no puede ser utilizado para probar el cesacionismo. Una de las inferencias también que se hace es que todos los profetas que aparecen ahí solo se refiere a los del Antiguo Testamento y que eran como los que colocaban el cimiento fundacional canónico, por así decirlo. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento habla de otros profetas. Hechos 2:17 dice que vuestros jóvenes profetizarán. Entonces, colocamos a toda esa gente que profetizó en Pentecostés como fundacionales. Colocamos ¿Qué pasa con las hijas de Felipe, etcétera, como no podemos hacer eso, entonces no se está refiriendo a eso. Pero bueno, ¿algún comentario final sobre ese texto o alguien que quiera comentar al respecto de ese texto? Sinceramente, este es un texto que a muchos puede efectivamente llamarle la atención. ¿Por qué? Obviamente, porque si en cierto sentido se parte de la premisa de que el fundamento seguro estaba en los apóstoles. Entonces, como se parte de la premisa de que obviamente solamente los dones, cuando hablo de dones me estoy refiriendo a la perspectiva cesacionista de que los dones más extraordinarios pertenecían a los apóstoles, ¿no?
Entonces, tras la muerte de ellos, efectivamente, ellos como eran los que ponían el fundamento, toda la pieza objetiva o algo por el estilo, entonces, tras la muerte de ellos ya no había nada más que decir. Pero el texto efectivamente no nos está queriendo decir eso. Nosotros podemos sistematizar todo lo que se quiera. Este es uno de los graves problemas que después vamos a estar hablando que se tiene. La Biblia no es un tratado sistemático, no lo es, y de eso hay que sacárnoslo de la cabeza. La Biblia y lo mejor para nosotros entender los textos es partiendo, cosa que no estoy diciendo, la teología sistemática no sirve, no, es sumamente importante porque es el conjunto de nuestro que nosotros podemos denominar como doctrina, pero nosotros debemos partir de que si esos textos que estamos utilizando son efectivamente y nos apuntan a eso por medio de la teología bíblica. La teología bíblica es sumamente importante, mismo ya hace años que viene siendo sumamente importante para nosotros tener una comprensión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una doctrina aquí metida en la cabeza y vamos a ver todo partiendo desde ese ángulo. Pero verdaderamente el autor nos está queriendo decir eso o está dando indicios para creer en eso, ahí está el problema. Excelente, excelente. Ok, mi compañero de clase, Luis Fernando Navarro Agüero, es un crack en griego. O sea, lo poco que yo sé de griego, ahí vamos a darle los créditos. Dice mi hermano, por definición parecen ser deístas, se refiere a los secesionistas, ¿no? Sin embargo, los secesionistas son trinitarios. ¿Hay algún conflicto teológico en particular que se les venga a la mente? Te escucho, hermano. Bien, debemos entender una cuestión aquí. Por eso es que yo hago esta separación tan tajante, ¿sí?, entre la perspectiva rígida de lo que se podría llamar como moderada, ¿no? Es verdad, el cesacionismo hace una división en cuanto a aquellos dones que cesaron y los que no, que la Biblia misma no hace. Y esto hay que entenderlo. La Biblia no hace tal división, dones más extraordinarios y estos eran para los apóstoles. No lo hace. Pero el cesacionismo rígido efectivamente sí lo hace. Ahora, el cesacionismo rígido, que es parece que es la prima amiga, la hermana gemela de la teología liberal, sí parte de una perspectiva completamente deísta. El cesacionismo va a decir, no, sí, Dios interviene en la historia de acuerdo a su soberanía. Entonces ahí no está desvinculando a Dios de su, por así llamarlo, de su Dios, de un Dios personal, un Dios que puede obrar, un Dios que puede hacer milagros, un Dios que puede agarrar y hacer una persona profetice o habla en lengua, que generalmente se van a decir que no. Pero el problema fundamental acá está en esto, en el cesacionismo, que se parte de una perspectiva incrédula. Suena duro, suena para muchos muy difícil, pero la historia, lo digo como persona que constantemente está revisando texto, se me puede pasar, puedo encontrar nuevo material porque eso es lo hermoso de la historia. Y nosotros los historiadores estamos al tanto de eso. ¿O no es así, Emma? Constantemente puede venir un nuevo material. Ahora, lo que nosotros debemos entender es que cuando en la historia de la iglesia se iban a registrar dones, o había una especie de movimiento en el cual alguien diga, Dios usó a alguien hablando en lenguas, Dios usó a alguien en interpretación y en profecía, Dios le habló a alguien por medio del don de conocimiento y me dijo toda mi vida para que yo me arrepintiera. Esto es algo sobrenatural, esto es un Dios vivo, activo. ¿Vamos a registrarlo? No, debe ser mentira. Ahí está el problema. Entonces, se parte en sí de una incredulidad. Por eso es que hoy en día, y esto lo pueden ver en Alistair McGran, un anglicano, es un gran erudito en su libro Revolución Protestante, en el cual afirma enfáticamente que hoy en día hay todo un revisionismo histórico, por eso hoy tenemos tanto material sobre la continuación de los dones que antes, en el siglo XIX, por ejemplo, no había, porque hay una revalorización constante sobre el tema de los dones. Entonces, ese es el problema en sí esencial. Si hablamos de los cesacionistas rígidos, es una contradicción efectivamente, porque ya no parte de aquel Dios personal, aquel Dios efectivamente que quiere constantemente sanar a su pueblo también en sus dolencias, en sus dificultades y al mismo tiempo manifestar su gloria.
Y para muchos cesacionistas rígidos se parte de la perspectiva de que si Dios usa a una persona, y esto lo he escuchado, para sanar a una niña o algo por el estilo, entonces esa persona se va a llevar toda la gloria. Pero eso ya es actuar por prejuicio, porque nosotros no sabemos si esa persona no va a ser como Pablo, como Pedro, y decir, no, nosotros no somos dioses, yo no soy un dios, toda la gloria es para Dios. Entonces, por eso es que hay en cierto sentido, una incredulidad. Y es tremendo cómo los prejuicios a veces son un estorbo y sirven de piedra de tropiezo para que otras personas conozcan al Señor. Pero bueno, vámonos con el segundo texto, ¿no? El segundo texto cesacionista, ¿no? Y el segundo texto cesacionista, todo es entre comillas, no me vayan a sacar de contexto. Pero este es un clásico y este es con todo respeto, esto no lo digo desde el mal plan, pero lo digo desde la sinceridad. Este es el argumento más flojo, desde mi opinión, ¿no? No es que, pero bueno, en fin. 1 Corintios capítulo 13, versículos del 8 al 11, donde dice que las lenguas cesarán, y ahí viene la interpretación, hasta que venga lo perfecto. Y entonces lo perfecto es cuando ya se conforma y se completa el canon bíblico. Entonces, bueno, fuente, Times New Roman ahí, pero bueno, vamos a contestar a eso. ¿Qué dice ese texto? Bien, Bueno, Primera de Corintios capítulo... Bien, Primera de Corintios capítulo 13, versículo del 8 al 10, dice lo siguiente. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará. El de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Este es un caballito de batalla de hace años. Y este texto hoy en día... Amigo, déjame hacer una confesión. Un servidor ¿Sí? leyó los 3 libros cesacionistas de MacArthur. Uno lo leía en inglés y el otro en español. Él tiene 3. Los 3 dicen en esencia lo mismo. O sea, con que lean uno ya leyeron los otros 2. Uno se llama, Correcto. en español se tradujeron los carismáticos. Así. Caos carismático. No. Suave. Los ¿no? carismáticos es uno. Es de 1970. Sí, tienes razón. 70 y algo. Luego, en 76 creo que. Sí, 1993, Caos Carismático. Y después el más famoso, pues porque está más cerca de nuestra época, el Fuego Extraño. Pero, para que lo sepan, eso sí, en defensa de la verdad, por lo menos en el año 78, la introducción que hace, el primer libro que son, era más respetuoso. Creo que conforme se hizo mayor, este señor se hizo un poco más violento. Pero lo que les quiero decir es que ese argumento siempre lo van a sacar, así, para que lo sepan. Eso que dijiste, cuando dijiste caballito de batalla, yo dije, amén, porque es verdad. Y se lo digo, leí los 3 libros y en los 3 sale el mismo argumento. Bueno, este texto llegó hay un debate, que ustedes pueden buscarlo. Hay un continuacionista, él es un gran erudito, es biblista, es experto en griego, experto en hebreo, tiene libros hasta de demonología, es un crack y es armeniano, uno de los grandes exponentes del armenianismo en Brasil. Carlos Augustus Bailati, él, estando en un debate, él efectivamente, el otro partido, no recuerdo el nombre, sacó este texto y llegó a tan indignación que el mismo que moderaba el debate, que no era en ningún momento y es conocido como un hombre bastante centrado, le dijo, hermano, ambos sabemos que ese texto ya no se usa más. Ese texto no indica cesacionismo. ¿Pero por qué? Porque literalmente los exegetas hoy en día, que son mismos cesacionistas, ya no lo usan más. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. Bien, Pablo admite que las profecías, las lenguas y el don de conocimiento un día van a cesar. Sí, Pablo dice que van a cesar los dones. De hecho, llegará un momento en que todos los dones espirituales van a llegar a su fin. Ahora la pregunta es, ¿cuándo va a ser esto? Yo opino, así como la gran mayoría actualmente, que van a llegar a su fin en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Hay 3 frases que nos llevan a esta conclusión.
Número uno, cuando venga lo perfecto, cuando le veamos cara a cara y cuando conoceré que soy más, que como soy conocido. Versículo 10 y 12. Entonces, en primer lugar, el tema va a estar en la palabra perfección. Algunos van a argumentar que la palabra perfección, el versículo 10, se refiere a la madurez de la iglesia. Si se tuviera en cuenta la plena madurez de la iglesia, esta sería una interpretación aceptable. La palabra traducida como perfección aquí puede referirse a la madurez y la analogía en el verso número 11 implica mismo este término. Se dieron dones espirituales a la iglesia para llevarla a la plena madurez. Una vez que esto suceda, los dones ya no van a ser necesarios. Perfecto. Pero, y sin embargo, las escrituras enseñan claramente que la plena madurez o perfección solo se alcanzará en el momento del regreso de Cristo. Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Efesios capítulo 5, versículo 27. Sin embargo, si está en juego alguna forma inferior de madurez, esta interpretación se va a enfrentar con unas dificultades muy grandes, que son insuperables. Vamos a hacerle algunas preguntas, vamos a teologizar un poco. ¿Quién en la iglesia de hoy puede afirmar que contempla a Jesús cara a cara? ¿Quién puede decir con toda certeza cómo es conocido por Dios? ¿Y quién se atrevería siquiera a insinuar que la iglesia de hoy es más madura que la del primer siglo? Otros van a tratar de argumentar que la palabra perfección se refiere a la finalización del canon de las escrituras. Y esta es básicamente la gran mayoría de las interpretaciones cesacionistas de principios del siglo XIX y antes también el siglo XVIII, etc. Así, con la Biblia completa, la iglesia ya no necesita más los dones espirituales. Pero este punto de vista tiene argumentos decisivos contra sí mismo. Primero, no hay alusión en el contexto a las escrituras o a la colección de los libros sagrados. No se está refiriendo a la Biblia. No dice en ningún momento que sea la Biblia el contexto. En segundo lugar, no podemos afirmar que porque tenemos la escritura, vemos a Cristo cara a cara o que hemos alcanzado un conocimiento pleno de las cosas. Si esta teoría fuera correcta, estaríamos diciendo que Pablo vio solo un reflejo, como un espejo, pero nosotros que hoy tenemos la Biblia completa, vemos toda y cabalmente la totalidad. Y aunque hoy tenemos mismo la Biblia completa, ¿quién de nosotros podría reclamar conocimientos y experiencias espirituales superiores a las que tuvo el apóstol Pablo? Por lo tanto, este texto enfáticamente no se está refiriendo para nada al cesacionismo, tal cual lo entiende, obviamente, el cesacionismo, tanto rígido como moderado. Es decir, que los dones cesaron con o la muerte del último apóstol o la conclusión y la finalización del canon de las escrituras, a menos que quieran interpretar lo perfecto como que es perfecto que se hayan muerto todos los apóstoles. Históricamente también el canon se completa entre la década del 150 160 como respuesta a un hereje que se llamaba Marción, que hizo su propia compilación de libros y excluía al Dios del Antiguo Testamento porque le parecía un Dios iracundo y vengativo, y fue en base a eso que se establece. O sea, Pablo no tiene en mente eso que pasó casi un siglo después cuando escribe 1 Corintios. Una cosa que quería aportar también, que la palabra que se traduce ahí perfecto es telos. Y si uno, o telos, no sé, creo que es telos. Telos, creo que. Pero la cosa es que esa palabra perfecto que aparece ahí, si vos la aplicas a otro escrito del apóstol Pablo, te va a dar cuenta que claramente está hablando cuando habla de lo perfecto es cuando Cristo regrese. Le cito algunos pasajes. A ver, 1 Corintios 1:8, Él los mantendrá firme hasta el fin. ¿A qué fin se refiere? Hasta que se complete el canon. Ok. 1 Corintios 10:10 dice, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. O sea, cuando vino el canon, ya los cristianos dejaron de ser imperfectos. Por favor. 1 Corintios 15:24, entonces vendrá el fin, ahí está telos, dice, cuando Él entregue el reino a Dios, el Padre, una palabra escatológica, 2 Corintios 1:13, 2 Corintios 11:15, otros pasajes que no son corintios, a ver, Romanos 6:21, Romanos 6:22, Filipenses 3:19, Primera de Tesalonicenses 2:16, o sea,
esa palabra no está hablando de completar el canon, o sea, no hay por dónde, o sea, no hay forma. Por eso decía al principio que realmente cuando alguien te sale con ese argumento es difícil no ser cruel con la persona, porque es que cuando ya sacó ese es que lo vas a hacer pedazos, pero bueno, en fin, había que mencionarlo. Y no sé si querés agregar algo más. No hay forma. No, creo que ya estamos. Hay un meme de los Simpsons que se déjalo, ya está muerto. Es que ahí no hay nada Sí, que ya hacer. está muerto. Ya está muerto. Bueno, dame un segundito que perdí tu imagen. Para que no crean, aquí no estamos improvisando, hacemos todo un bosquejo y toda la cuestión para que lo sepan. Bueno, seguimos. Yo creo que hoy solo nos vamos a quedar con la hermenéutica, hermano, porque solo llevamos dos apenas. Bueno, Hoy llevamos podemos hacer hasta el primer siglo, o principio del siglo segundo después. Vamos a ver, porque ahí... Efesios 2:20, ya lo llevamos. 1 Corintios 13, del 8 al 10. Okay. Tercer argumento. Este lo utilizan bastante, no solo en este pasaje, sino que un argumento que se toma en base lo traen a la actualidad, ya explico. En Filipenses capítulo 2, versos 25 y 26 se señala que uno de los ayudantes de San Pablo, que se llama Epafrodito, cayó enfermo. Y entonces algunos te hablan de que si uno estudia la Biblia a nivel cronológico, uno va viendo un descenso en el mover milagroso. Eso te lo tratan de decir. Y que la misma vida de Pablo, te dicen, era parte de eso. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo empieza haciendo milagros, pero después Epafrodito se le enferma y no lo puede sanar. De ahí también se agarran para decir, si Eliseo, Jeremías, Enrique, Dios lo usa en sanidad, ¿por qué Eliseo no se va a un hospital? Y se le ha escuchado 10,000 veces, ¿verdad? ¿Por qué no se va a un hospital y lo sana todo? Porque no tiene el don. Filipenses 2, versos 25 y 26. ¿Han escuchado eso? Seguramente lo han escuchado, o si no, lo escucharán en algún momento. Entonces, ¿cómo respondemos a ese pasaje? Bien, el texto cordialmente dice lo consiguiente: pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Entonces, tal y como dice nuestro querido amigo y hermano, el texto dice entonces algo sobre el cesacionismo. No, pero se parte de la pregunta: ¿por qué Pablo no sanó a Epafrodito? Esto es un preconcepto, número uno. Número dos, al parecer entonces Epafrodito, a pesar de su enfermedad, siguió predicando el evangelio, arriesgando su propia vida. Esto es lo que Pablo nos quiere decir. ¿Por qué? Porque esto es lo más apegado al contexto de la carta de Pablo a los filipenses, en donde el tema de sufrir por Cristo en humildad es sumamente importante y descrito por el apóstol. Así como Cristo se humilló y sufrió por nosotros, Pablo efectivamente hace lo mismo y pide a los filipenses que lo imiten. Pero volvamos a la expresión en la cual dice, en pasado estaba enfermo. No dice, sigue enfermo. Verso 26. Pablo es contundente en el verso, que sigue de que ya no lo estaba más. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, dice el versículo 27, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así, de esta forma, uno puede concluir que Pablo habla como si Dios hubiera respondido una oración, un anhelo de su corazón de que operara una sanidad en la salud de su amigo Epafrodito. Bien lo dice Santiago capítulo 5, versículo 15, la oración de fe salvará, sanará al enfermo. Ahora bien, el argumento cesacionista, en base a esta pregunta que lo transmiten al día de hoy, es: si el don de curación entonces está disponible hoy, ¿por qué no salen a curar a todos los enfermos de los hospitales? Este argumento, hermanos, perdónenme mi sacada de cabeza, pero hermanos, amigos, este argumento es tan válido como si Dios existe, ¿por qué no elimina el sufrimiento del mundo? En este nivel de lógica está este argumento. ¿Por qué? Quizás suene muy ofensiva la comparación, pero los cesacionistas van a decir que efectivamente
se ofende al Espíritu Santo cuando le roban la operación de sus propios dones y desacreditan el testimonio de la iglesia a través de los siglos. Diría un amigo, no es ofensa llamar a incrédulo al incrédulo, ¿no? Pero ¿por qué yo, si tengo el don de sanidad, no voy a salir al hospital y a sanar a todos los enfermos? ¿Por qué Pablo no sanó a Epafrodito y a Timoteo? A veces me pregunto si estas personas leen la Biblia. ¿Por qué? Porque eso rara vez ocurría. La gran mayoría de las veces siempre había un acto de fe, de confianza. Y Dios es el que interviene. Si no, Dios lo que está creando es a supercreyentes. Y esto no es específicamente lo que el texto dice. Voy a dar un ejemplo, que después en clases posteriores, cuando toquemos los dones de poder, vamos a expandirnos muchísimo más. Hechos capítulo 4, versículo 12 al 13. ¿Por qué les sorprende lo que ha pasado? Dice el texto. ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o voluntad hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Pedro, cuando sana al paralítico que estaba enfrente del templo, que estaba fuera del templo, lo que sucede es efectivamente esto. Todos estaban enarbolándolo diciendo, son dioses. ¿Por qué? Porque una deidad no va a dejar de tener el don o dejar de ser Dios. Una deidad necesariamente va a poder hacer todas esas cosas constantemente. Pero ¿qué es lo que dice Pedro? No. No nos miren como si de nosotros sale el poder, ¿eh? Y es Pedro, el mismo hombre que estuvo hablando en lenguas y que se levantó con poder para hablar a toda la multitud que estuvo en Pentecostés. Y después cuando lo encarcelaron, al mismo tiempo también estuvo predicando lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucede? Dios no usa, y esta es una mala comprensión que se tiene del don, Dios no da los dones ni les daba los dones como si esas personas fueran súper creyentes. Tenemos casos en donde Dios usa a las personas sin una necesidad, la sombra de Pablo, por ejemplo, de una creencia, una oración, sí, pero generalmente suceden estas cosas así, en las cuales la fe de la persona es completamente un acto hermoso para Dios, en donde Dios decide en su soberanía poder sanar a alguien. Entonces, si no lo entendemos de esta forma, estamos básicamente corriendo a un costado esta cuestión de la creencia y la necesidad de la fe para que Dios pueda operar un milagro. ¿Para qué oramos necesariamente? Si básicamente está todo en la voluntad de Dios. Ni siquiera Jesús sanó cuando no hubo fe. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Es cuando Dios quiere, entonces, y no cuando nosotros queremos. Y si el Espíritu Santo quiere operar, ¿quién mismo somos nosotros para decir que eso no es de Dios? Ahí saltan muchos cesacionistas, no todos, algunos, y te van a decir, nosotros no negamos los milagros. Nosotros creemos que Dios puede operar. A lo que yo pregunto, ¿y con quiénes va a operar Dios? Si no es por medio de sus testigos, por medio de sus hijos. ¿Usará Dios a un macumbero para hacer que un paralítico se pare? ¿Usará Dios a un islamita para que un niño deje de tener fiebre? ¿O quizás use un hechicero? No, Dios usa a sus hijos. El problema del cesacionista no solo es incredulidad, sino también una distorsión en la comprensión de lo que es tener un don del Espíritu Santo. Por lo tanto, este texto en sí no está enseñando al cesacionismo. Amén a eso, amén a eso. Al final, mira, yo creo que sí, hoy nos vamos a quedar solo con los textos bíblicos porque hay bastante que hablar. Pero al final... Te dije. Sí, hombre, sí, van a hacer varias sesiones. Pero al final, o no sé si quiere hacer una pausa, no sé si interrumpiría mucho, corregime aquí en vivo, pero ¿cuál es tu pensamiento respecto a los continuacionistas moderados? Porque al mismo tiempo serían cesacionistas moderados, si están a mitad del camino son las dos cosas, ¿no? ¿Cuál es? ¿O lo dejamos al final? O sea, ¿seguimos aquí? No, te puedo responder okay, si quieres, y después seguimos. Mi opinión es que el cesacionista moderado, en cierto sentido, es una persona cautelosa. Es una persona que no quiere llamar, como digo siempre, una paloma lo que es un cuervo. Y en cierto sentido, es bueno que se parta de la perspectiva del cuidado, del observar esto es o no es de Dios. Hay hoy en día una creencia
de ciertos pentecostales en los cuales yo personalmente no estoy de acuerdo. Quizás es porque mi trasfondo me ha llevado a eso o algo por el estilo. Pero yo no crecí en una iglesia pentecostal en donde cualquier manifestación del Espíritu se le acuñara a Dios. Sinceramente, cuando alguien empezaba a hablar en profecía en mi ex iglesia, digo mi ex iglesia, a Asamblea de Dios, porque en la que estoy ahora todavía soy bastante nuevo, por así decirlo, entonces no he entrado bien de lleno todavía para poder opinar bien, pero gracias a Dios estoy en una hermosa iglesia, el Unión de las Asambleas de Dios, de Avance Cristiano en Temperley, aquí en Argentina, Buenos Aires. Le hago la propaganda ya que estoy. Pero en mi ex iglesia, a pesar de que yo no estoy más en ella, siempre había un cuidado. Cuando alguien hablaba en profecía, todos quedaban mudos, observando. Muchos abrían la Biblia. Un cuidado. Otros lo primero que te dicen es, bueno, pero no están todas las manifestaciones del Espíritu Santo en la Biblia. Entonces, está el don de conocimiento. Bueno, pero si Dios no te da el don de conocimiento, tenés tu palabra, es su palabra. Yo creo que el cesacionista moderado, el continuacionista moderado, es una persona que en cierto sentido cree, porque él cree que los dones continúan, pero tiene cierta moderación con ciertas quizás prácticas, quizás énfasis. El tema aquí yo me referiría a lo consiguiente, el continuacionista moderado es una persona efectivamente que no está a favor con la continuación de los dones, yo creo que sí. Entonces, más bien que existir un continuacionista moderado, yo creo que debería existir un continuacionista bíblico, un continuacionista serio, que se fije bien en lo que se va a hacer, porque con esa perspectiva que yo mismo tengo, para muchos continuacionistas yo sería un continuacionista moderado, porque no creo que cualquier experiencia pueda ser del espíritu. Gutiérrez Fernández Siqueira sería un continuacionista moderado para muchos, en comparación con una pregunta que él mismo le hizo a Crane S. Kenner. Crane S. Kenner cree que las personas que caen al suelo porque el Espíritu Santo desciende de forma muy poderosa, pueden ser de Dios. Gutiérrez Fernández Siqueira no está de acuerdo, Eliseu Rodríguez en Brasil tampoco, Ciro Sánchez Sibordi tampoco está de acuerdo, y ellos son continuacionistas pentecostales. Entonces, ahí está el punto, creo yo. Una persona, más bien yo denominaría el continuacionista moderado una persona que tiene cuidado, moderación para no llamar cualquier cosa del espíritu. Amén, amén, amén. Bueno, excelente. Encajó bien la pregunta en este punto. Nos quedan dos versículos a analizar. Están bastante relacionados. De hecho, todos son parte del mismo engranaje. Un argumento te lleva al otro. Pero a ver, 2 Corintios 12:12 menciona lo que conocen los hermanos cesacionistas como las señales de un apóstol. Entonces, claro, al no haber más apóstoles, entonces evidentemente las señales que acompañaban a un apóstol, ahora los... no sé si querés hablar, en Asamblea de Dios se hace una distinción en 3 categorías de apóstoles, ¿no? No sé si lo querés mencionar eso, pero pues, el punto es que aquí, al no haber más apóstoles de Jesucristo, y ellos tenían estas señales que lo seguían, no más apóstoles, muere Juan en la década 90 del primer siglo, entonces no hay más señales ni prodigios milagrosos. Deseo la palabra. Muy bien. En primer lugar, vamos a algo. En las asambleas de Dios se tiene esta perspectiva de que el apostolado mayoritariamente cesó, ¿sí? O sea, pertenecía simplemente a los apóstoles. Sin embargo, hay muchas asambleas de Dios que parten de la perspectiva de que hay aún así apóstoles, no de la misma talla que los apóstoles. Y esto hay que entenderlo. Por eso es que a mí muchas veces no me gusta la palabra llamar a alguien apóstol, ¿sí? ¿Por qué? Porque un apóstol es alguien enviado. Entonces, partiendo de esa premisa, entonces todos somos apóstoles, ¿sí? Porque todos somos enviados a predicar el evangelio. Por eso es que yo tengo mucho cuidado con la terminología, lo mismo que llamar a alguien profeta. Porque aunque muchas personas van a decir una persona es profeta, porque Dios lo usa bastante en el don de profecía, no es la profecía verotestamentaria, llega a muchas veces a la confusión, ¿sí? Por eso que yo prefiero simplemente llamar, bueno, tiene el don de profecía, Dios lo ha usado en don de profecía o algo por el estilo. Pero mayoritariamente
las iglesias, por ejemplo, de Norteamérica, en su confesión de fe, están en contra de la continuación del apostolado. Las iglesias de Brasil están en contra del apostolado. Aquí, la Unión de las Asambleas de Dios tienen una disputa interna en cuanto a ello. Pero como bien dije, no es lo mismo ni lo catalogan de la misma forma que los apóstoles del primer siglo. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 dice, entre vosotros operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Basados en el siguiente texto, podemos argumentar lo siguiente. Número 1, otros que no eran apóstoles o sus compañeros íntimos no tenían esos dones y señales milagrosas. Premisa número 2, los milagros cesaron cuando los apóstoles y sus asociados íntimos murieron. Premisa 3, ya no se deben esperar más dones de milagros hoy. Vamos al contexto. Pablo habla de las señales de un verdadero apóstol en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Pero no está intentando demostrar que él es un apóstol a distinción de otros cristianos que no eran apóstoles. No. Más bien está tratando de probar que él es un verdadero representante de Cristo, un apóstol, a distinción de aquellos que se disfrazan de apóstoles. Capítulo 11, versículo 13. De representantes falsos de Cristo y siervos de Satanás que se disfrazan de servidores de justicia. Dice el capítulo 11, versículo 14 al 15. El contraste entonces no era entre apóstoles que realizaban milagros y creyentes ordinarios que no podían realizarlos, sino entre apóstoles cristianos genuinos por medio de los cuales el Espíritu Santo obraba, impositores que no eran cristianos y se decían apóstoles a través de los cuales el Espíritu Santo no obraba nada. Por consiguiente, aún mismo, si nosotros entendemos que las marcas distintivas de un apóstol son los milagros, debemos reconocer que los que usan este pasaje para argumentar que hoy ya no se realizan milagros por medio de los cristianos, porque solamente le pertenecían a los apóstoles, están tomando la frase, las marcas distintivas de un apóstol, fuera de su contexto y usándolas de una manera que no era la intención del apóstol Pablo. Pablo está distinguiéndose de los que no son cristianos, en tanto de aquellos que usan el lenguaje para distinguir a Pablo de otros cristianos. Y ahí está el tema en sí. Ahora, vayamos a un examen más cuidadoso del versículo, porque esto nos muestra que es muy dudoso que la frase marca distintiva de un apóstol en este pasaje quiera decir señales milagrosas. ¿Por qué? En este mismo versículo Pablo hace una distinción entre las marcas distintivas de un apóstol y los milagros, a los cuales les llama señales, prodigios y milagros, notando que los milagros se hacían junto con las señales de un apóstol. Aquí está el punto. Los milagros se hacían junto con las señales de un apóstol. Con todas señales, con todo, entonces, las señales mismas de un apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. La última frase, por señales, prodigios y milagros, juntan tres términos que denotan milagros y por consiguiente se debe referir a milagros. Por ejemplo, notemos señales y prodigios, Hechos capítulo 4, versículo 30, capítulo 5, versículo 12, capítulo 14, versículo 3, capítulo 15, versículo 12, Romanos 15, versículo 19, Hebreos capítulo 2, versículo 4, que es el que vamos a hablar dentro de un ratito. Por consiguiente, la frase marcas distintivas de un apóstol se debe referir a algo diferente, algo que iba acompañado por, hecho por señales y prodigios. ¿Entienden? De hecho, aunque la palabra en griego, semeión, a menudo se refiere a milagros, tiene una variedad enorme de significados que es muchísimo más amplia que solamente milagros. Semeión simplemente quiere decir algo que indica o se refiere a algo diferente. En 2 Corintios, entonces, las señales de un apóstol se entienden mejor con todo lo que caracteriza la misión apostólica de Pablo y lo que lo señalaba como un apóstol verdadero. No necesitamos adivinar cuáles eran obviamente estas señales, porque en otros lugares de la carta nos lo dicen y nos los caracteriza. Pero vamos a nombrar algunas. Poder espiritual en el conflicto contra el mal, capítulo 10, versículo del 3 al 4, versículo 8 al 11, capítulo 13, del 2 al 4, versículo 10. En segundo lugar, celo e interés por el bienestar de las iglesias, capítulo 11, versículo 16. Tercer lugar, verdadero conocimiento de Jesús y su plan del evangelio, capítulo 11, versículo 6. Cuarto lugar, sostenimiento propio, desprendimiento de lo material, capítulo 11, versículos 7 al 11. Quinto lugar, no aprovecharse de las iglesias, sino maltratar físicamente a las personas, capítulo 11, versículo 20 al 21.
Soportar, en sexto lugar, el sufrimiento y la adversidad por Cristo, capítulo versículo 23 al 29. Capítulo 7, haber sido arrebatado o trasladado al cielo, capítulo 12, versículo del 1 al 6. En octavo lugar, contentamiento y fe para soportar una espina mismo en el cuerpo, una aflicción, capítulo 12, versículo del 7 al 9. Y finalmente, obtener fuerza en la debilidad, capítulo 12, versículo 10. El primer asunto podría haber incluido milagros, ¿sí? Pero ciertamente este no es el enfoque primordial de su referencia a marcas distintivas de un apóstol. Otra evidencia de que las señales de un apóstol en este capítulo fueron todas estas cosas, y no solamente los milagros, es el hecho de que Pablo les dice: las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, dice la Reina Valera 1960. Ahora bien, tendría escaso sentido decir que los milagros se realizan en toda paciencia, porque muchos milagros sucedieron de forma inmediata. Pero tendría mucho sentido decir que la paciencia de Pablo, semejante a la de Cristo, que nos señala a Cristo para soportar la adversidad por amor a los corintios, se ejerció en toda paciencia. Debemos notar que en ninguna parte de esta lista Pablo afirma que los milagros tampoco demuestran su apostolado genuino. Es más, la mayoría de las cosas que se mencionan no lo distinguen de otros verdaderos cristianos. La mayoría, no todas. Pero estas cosas sí lo distinguen de los siervos de Satanás, apóstoles falsos que no tienen nada de cristiano. Ahora, finalmente, la gramática. La gramática en el texto griego nos obliga a hacer esta distinción entre las marcas distintivas y las señales, prodigios y milagros, puesto que las marcas distintivas están en nominativo y en tanto que las señales, prodigios y milagros están en caso dativo. Y por consiguiente no puede ser simplemente una reafirmación de marcas de un apóstol en oposición a ella. En el griego los sustantivos en aposición deben estar en el mismo caso. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional ignora la gramática aquí y traduce las dos frases como si estuvieran en aposición. La Reina Valera 1960 y la LBLA son más precisas en este aspecto. Como bien dije, se les llama señales, semellón, a muchas otras cosas que no sean simplemente los milagros. Por ejemplo, la escritura del puño, el puño y la letra de Pablo es una señal, según Tesalonicenses capítulo 3:17. La circuncisión es una señal de la justicia imputada a Abraham. El beso de Judas es una señal para los dirigentes judíos. El arco iris es una señal del pacto. El comer el pan sin levaduras durante la Pascua cada año es una señal de la liberación del Señor. El cordón de grana de Rahab es una señal que los espías dijeron que colgaran su ventana. Por otro lado, y finalmente, la palabra verdadero ni siquiera se encuentra, según la crítica textual, no era perteneciente a el texto original. Entonces, esto quedaría más que las señales de un apóstol, ¿sí? Versiones como la LBLA añaden el verdadero para darle obviamente un sentido de que Pablo está contrastando su ministerio con los verdaderos apóstoles falsos. Entonces, nosotros debemos entender que hay una distinción que Pablo hace aquí. Hay muchísimas más señales de lo que él es verdaderamente un apóstol, pero la gran mayoría no se distingue de lo que era cualquier cristiano común. Y que Pablo no estaba haciendo esta diferenciación con otros cristianos para hacer la diferencia de que yo como tengo los dones, soy un verdadero apóstol, sino de aquellos que supuestamente eran cristianos, pero en realidad no eran ni eran falsos maestros, falsos apóstoles. Y al mismo tiempo hay una separación gramatical que va acompañado, pero no necesariamente hace parte de esa cuestión de ser verdadero apóstol que nos está remarcando el texto. Solo para agregar, y en defensa de los hermanos que sostienen que aún hay apóstoles, Asambleas de Dios hace una distinción entre tres categorías de apóstoles. Bueno, la palabra apóstol significa en sentido general enviado, pero la variante en hebreo también es como enviado con una representación legal, es como un representante de el que lo envía. La palabra apóstol tiene el prefijo apo, que enviar fuera, y estelos, que yo lo envío. Entonces es alguien que fue mandado fuera, una especie de mandadero con una representación legal de aquel que lo envía. Entonces, Asambleas de Dios hace la distinción entre Jesucristo como apóstol de nuestra fe, Hebreos capítulo 3, verso 1, o sea, él es el que lo ha visto al Padre, que ya hablamos del unicitarismo por si quieren ir a ver cómo destrozamos esos argumentos.
Luego están los apóstoles de Jesucristo, que evidentemente el último es Pablo, en eso estamos de acuerdo prácticamente todos los apóstoles de Jesucristo, ya está. Pero también se menciona, por ejemplo, Hechos 14:14 o 2 Corintios 8:23 como base para apóstoles de la iglesia. En este caso, Bernabé y Pablo eran apóstoles de la iglesia en Antioquía, que llevaban, bueno, etcétera. Las personas que llevaron también la carta del Concilio de Jerusalén eran apóstoles, eran enviados, representantes legales de la iglesia. Entonces se toma eso como punta de lanza para justificar que aún hayan apóstoles. Bueno, en eso cada quien tendrá su opinión, pero recuerden, cuando se habla de apóstoles, la gente se va y en algún momento miraremos todo lo que es el neopentecostalismo para los que dicen que los pentecostales no hacen crítica del neopentecostalismo. Ahí van a ver. Cuando hablamos de esos apóstoles no estamos hablando de esta gente chaucera o esta gente que hace negocio o que se aprovechan de los demás. No, no, no. Estamos hablando de personas sinceras en la fe, de personas que genuinamente han nacido de nuevo, que predican la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y una cosa más, las señales y milagros no estaban como restringidas o dirigida exclusivamente a los apóstoles. Hay otros pasajes. Miren, aquí tengo Ananías, Hechos capítulo 9. El Señor lo comisiona para que vaya a orar por el San Pablo, Saulo, que está ciego. Así que Ananías no es apóstol y Ananías es usado por el Señor en sanidad. Los 70, Lucas 10, del 1 al 9 y 10, 17. Ejecutaron sanidades en el nombre del Señor. Marcos 16 del 14 al 20, aunque algunos genios ahí salgan diciendo que un pasaje espurio, no lo es, punto, no lo es. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, se acabó. Esteban también dice la Biblia en Hechos 6:8 que era un diácono lleno de gracia, que realizaba señales y prodigios, etcétera. Es decir, los dones milagrosos no estaban a disposición, si se le quiere llamar así, exclusiva, no eran propiedad exclusiva de los apóstoles, para que lo tengan en cuenta. No sé si quiere agregar algo más en ese punto y si no pasamos al último pasaje. No, pasemos nomás. Ok, dame un segundo, porque también estoy contestando acá. Ok, vámonos. Y sería el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Bueno, de hecho ya respondí anticipadamente la pregunta. Ay, Hebreos 2, versos 3 y 4. La pregunta sería, ¿solo los apóstoles podían hacer milagros y tener dones extraordinarios? Perdón si me adelanté, yo soy bien. No, amigo, complementaste. Ok, bien. Te escucho. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice el texto. La cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales, como por prodigios, y por diversos milagros, y por dones repartidos del Espíritu según su voluntad propia. El argumento es claro. Nuevamente, 1. La salvación fue anunciada por los que la oyeron del Señor por medio de señales, prodigios y milagros diversos y dones repartidos por el Espíritu Santo. Premisa 2. Quienes la oyeron fueron los apóstoles. Premisa 3. Solo los apóstoles realizaban estas señales, prodigios y milagros. Conclusión. Solo los apóstoles eran usados con el don de sanidad y milagros y por lo tanto esas manifestaciones desaparecieron con la muerte de los apóstoles. ¿Cómo responder a esto? Bien. Vayamos primeramente a la palabra en el versículo 3 que dice, los que oyeron el evangelio, ¿no? Ahora, los que la oyeron, ¿fueron solamente los apóstoles? ¿Dice el texto eso? No lo dice. Además, la frase con ellos o a ellos, ¿sí? En el cual nos dice el texto lo consiguiente. Dios testificó junto con ellos, ¿sí? Tanto por señales, como por prodigios, diversos milagros, etcétera. Es un espurio, ¿sí? Esa palabrita ahí no se encuentra, según la crítica textual, ni en los manuscritos más antiguos y por lo tanto no se encuentra, según la crítica textual, no estoy hablando de gente que es continuacionista, no, la crítica textual en los manuscritos que posiblemente fueron los originales que escribieron, el que escribió el autor de Hebreos. Entonces, por lo tanto, la frase debe ser leída testificando Dios juntamente con señales y prodigios y diversos milagros, y no con ellos como los únicos que Dios usó. ¿Sí? Mismo,
Esto entra en un problema con el resto de las escrituras, tal como mencionaba nuestro hermano Emma, ya que si los dones milagrosos solo le pertenecieron a los apóstoles, ¿qué pasa con Esteban? Hechos capítulo 6, versículo 8. ¿Qué pasa con Felipe? Hechos capítulo 8, versículos 6 al 7. O más intrigante, ¿qué pasa con iglesias enteras como Galacia? Gálatas capítulo 3. Vayamos a ello. Gálatas capítulo 3 dice lo consiguiente. Gálatas 3, versículo 5. Dice así. Aquí está. Gálatas 3:5, leo de la Reina Valera. Aunque pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre todos vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta palabra maravillas se repite constantemente en Hechos de los Apóstoles, en el cual aparece 9 veces en Hechos de los Apóstoles y 16 veces en todo el Nuevo Testamento para referirse a milagros. Y eso es algo muy importante. Un ejemplo, varones israelitas, dice Hechos capítulo 2. Oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. En Galacia se confirmaba mismo el evangelio por milagros, por maravillas que el Espíritu Santo hacía. Y Pablo se estaba refiriendo a ellos, no se estaba refiriendo a él. Otro ejemplo, la iglesia de Corinto. Cuando uno va a la iglesia misma de Corinto, uno se encuentra con una cuestión que es imposible de negar. El capítulo 12, versículo 10, dice lo consiguiente: a otro el hacer milagros, a otro profecía, discernimiento de espíritus, etc. El versículo 28 dice lo consiguiente: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero a maestros, luego, acá hay una distinción, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Hay una clara distinción entre los apóstoles, los profetas, de aquellas personas que Dios usaba haciendo milagros, haciendo sanidades. Entonces, cuando se habla entonces en este aspecto, hay una distinción. Y efectivamente, Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, no está haciendo para nada énfasis a una cesación de los dones. Y esto es primariamente lo que nosotros debemos entender. Todos estos textos que se utilizan para llegarnos a la conclusión de que los dones cesaron, efectivamente tienen un presupuesto atrás muy grande en base a su método de interpretar las escrituras. ¿Que cuál es? Efectivamente, como ya hemos dicho anteriormente, que solamente los apóstoles básicamente tenían aquellos dones extraordinarios. Por lo tanto, como eran de pertenencia propia, una vez muertos ellos, entonces se acabó. Y obviamente después queda la cuestión, efectivamente, que no vamos a tratar en este día porque es mucho, y en verdad traigo mucho material, pero queda la cuestión, ok, vamos a suponer, los dones no le pertenecían, los dones más maravillosos o más sobrenaturales a los apóstoles, sino que eran parte también de toda la iglesia. Bueno, pero se desaparecieron con la muerte, con el cierre del canon. Bueno, esto es algo que vamos a tener que estar tratando porque es algo muy importante. Y voy a decir por qué, y ya lo anuncio ya que estoy. Por regla, el tema de la continuación de los dones no solamente necesita un análisis bíblico, sino que también necesita un análisis fuera del texto. Guste o no guste. Es como una central eléctrica, ¿no? En este caso el cesacionismo, que corta la luz, él tiene toda la fuente, que es la palabra de Dios. De ahí viene la luz, todo. Él es la central eléctrica. Pero él corta la luz, ¿sí? O da la luz en una cuadra, pero no va y verifica si efectivamente se cortó o se dio la luz en esa cuadra. Es necesariamente hay que salir del texto. Ahora, cualquier persona, cuando me he topado con cesacionistas, que cuando uno les remarca esto, lo primero que dicen es que
eh, bueno, podemos hacer un análisis de decir las escrituras afirman no cesación bajo la mejor interpretación posible, pero tal perspectiva no debe verificar sus conclusiones afuera del texto. ¿Por qué? Porque si no se encuentran con un problema. ¿Y cuál es? Que la historia atestigua otra cosa. Entonces, esto ya no es ser bíblicos, esto ya es ser biblistas. Esto no es ser sola escritura, solamente la escritura. Esto es solamente apegarse a el texto por miedo simplemente a no verificar verdaderamente si lo que continúa fuera del texto es verdad, porque acá el tema no es si la iglesia primitiva creía que los dones existían o algo por el estilo, haciendo una refutación a la teología liberal que no creía, o que cree mismo que los milagros, los dones eran pura mentira, imaginación, locura, sino efectivamente que estamos hablando de que si los dones continuaron a lo largo de la historia. Este es el punto central aquí. Entonces, debemos recordar que sola escritura no significa la Biblia y yo y nadie más. La Biblia de sola escritura significa que mi tradición, mi experiencia, todo lo que me rodea debe pasar por el filtro de las escrituras. Vamos a hacer todo el análisis histórico desde la era patrística, desde antes de la finalización del siglo I hasta la edad moderna. Y obviamente la cuestión está, bueno, la historia de la iglesia nos afirma que hay una continuación. Eso es bíblico, puede ser apoyado y ahí pasamos el filtro, pero no al revés. Decir, no, me encierro acá y no verifico lo demás, porque eso ya tenemos un grave problema. Entonces, en este aspecto del cesacionismo per se, y con esto finalizo, es un tiro en el pie para ser verificado por la historia post-bíblica. Mismo cercana o lejana a los hechos neotestamentarios. Y por ende, su recurso es, vamos a la Biblia, porque solo bajo la interpretación de su perspectiva, pasajes que no enseñan cesacionismo se pueden sostener. Y esto es un punto necesario que nosotros debemos verificar. Entonces, para la próxima, vamos a estar viendo eso. Sí, de hecho, cuando llegan a citar la historia, por ejemplo, citan a los padres de la iglesia, solo citan a tres, lo hacen muy intencionalmente, lo sacan de contexto, no te aclaran completamente cómo es la cuestión. Y también creo que elevan demasiado, en este caso, a San Agustín por encima de todos los demás, como, o sea, son 28 padres de la iglesia, entonces los otros 27 no valen. Solo Agustín vale. Correcto. Y solo vale de Agustín lo que conviene que valga de Agustín y que encaje con todo el engranaje de las confesiones que se hacen después en la posreforma, ¿no? Es una especie de anacronismo bastante antojadizo, bastante. La historia hay que verla con todo, con sus luces, correcto, con sus sombras y extraer lo que se tenga que extraer de ahí, pero bueno, en fin. Bueno, ese es el problema, amigo, de la sistemática. El grave problema de la sistemática es agarrar lo que a mí me conviene para formar mi corpus, ¿sí? Y esto es algo que los historiadores siempre tienen que tener también cuidado, como los exegetas o los teólogos. Y es esta cuestión efectivamente de agarrar lo que me conviene y aislarlo de su contexto y listo. Yo si voy a leer a Agustín, no puedo simplemente quedarme con el texto ese, tengo que seguir leyendo las demás obras de Agustín, qué pensaba, cuál era su pensamiento, etcétera. Hay todo un contexto que rodea a la persona que mismo puede llegar a cambiar de opinión. Y esto es algo muy importante. Sí, por cierto, los días jueves a las 9 de la noche, hora de Nicaragua, estamos llevando una clase sobre la historia, vida, pensamiento e influencia de San Agustín. Es muy introductoria, pero no pude evitar hacer la no, yo estoy en el grupo ahí, de encubierto, y no he podido entrar sinceramente por falta de tiempo, pero veo que los comentarios son muy positivos, así que yo recomiendo, los que estén viendo esto, ya que lo ven ahora o después, comuníquense con el hermano porque la está rompiendo con el tema de San Agustín, y sé que es un hermano bastante comprometido con lo que va a hacer, así que no va a decir cualquier clase de pavadas, por así decirlo, ¿no? Sí, hombre, y es la primera vez también que tengo entendido que se haga algo así aquí en mi país. Estamos intentando hacerlo con lo que tenemos y bueno. En fin, tenemos par de comentarios porque ya vamos aterrizando y definitivamente no vamos a abarcar. Si ustedes vieran todo lo que nos hace falta, este tema es amplio.
Fue largo este programa que te mandé. Sí, definitivamente, pero muy enriquecedor, realmente. Creo que Sí, el que lo vea sé que lo va. va a valer la pena que lo vea. Bueno, nuestra hermana Nancy María Sandino Guido, ella tiene una iglesia aquí en una ciudad muy Ujú, cercana, apóstoles y profeta, nos habla de Agabo como un ejemplo de un ujú, profeta que no era apóstol. Agabo es exacto. uno de las puntas de lanza de la tesis de Wayne Grudem, con sus luces y sombras. Wayne Grudem es calvinista, Wayne Grudem es más o menos Ujú, continuista, que diría que continuista moderado, pero sobre todo tiene un problema con lo del subordinacionismo en su interpretación de la sí. Trinidad. Pero él tiene un libro, Wayne Grudem, se escribe Wayne Grudem, sobre, que Ujú, fue su tesis doctoral sobre el don de profecía en el Nuevo Testamento. Vayan y leanlo. Para mí lo leía ya por 2018, 2019, me fue muy liberador. Por cierto, Spot también, lo que estabas diciendo de la teología sistemática y la teología bíblica, a mí me cambió la vida conocer a un teólogo de Asambleas de Dios. Lo conocí en una conferencia de la Reforma hace como 5 años, se llama Jairo López, pasó a ser uno de esos amigos del alma. Y Jairo, la frase que él dijo que me cambió la vida fue recordar, la teología bíblica siempre supera la teología sistemática. Y me mató. En fin. sí. Luis Oye, podemos Fernando, hacer, sí, sí. ¿sabes qué podemos hacer después para más adelante? ¿Cómo entiende la profecía el pentecostalismo clásico? Tengo un material, pero que sé que va a dar para más. Nosotros proponemos, con la gente nos dice, che, ustedes dijeron que iban a hacer esto. Siempre deberíamos de hacer una lista de todas las proposiciones Sí. que quedan. Bueno, en fin. Luis Fernando Navarro dice, Justo González es dominicano, puertorriqueño. ¿De dónde es Mm, González? sí, creo que de Puerto Rico, sí. Sí, ok. Justo González, historiador, recomendadísimo, vayan y consuman lo Ujú, nuestro. Yo conozco solo dos historiadores latinoamericanos, Justo González y Pablo Deiros, que es sí. compatriota de mi hermano. Bueno, dice justo L. González, habla de un personaje cerca del año 200 que es Gregorio de Taumaturgo, conocido por la tradición como el hacedor de milagros, un hombre muy importante por su ministerio evangelístico. Interesante. Esto nos Mira, suma para la próxima clase, donde vamos ya a la parte totalmente. histórica. Claro que sí. En la parte histórica siempre se agarran de Montano para desacreditar, Montano el primer pentecostal, Montano, bueno, en fin. Mm, No se pierdan la próxima clase. Miren, ahorita tenemos un sí. par de minutos para si van a comentar algo, háganlo ahora. O bueno, después va a quedar ya como historia, Hasta pero podemos hacer una clase del montanismo. ¿por qué no? Todo bienvenido. Otro más que entra ya a la lista de espera. Sí. Pero, Eliseo, yo soy un Ujú, sensacionista rígido, ujú, eh, y yo vengo y escucho todo esto y quedo picado, por así decirlo, quedo ujú. inquieto para ir y analizar y salir de la burbuja en la que he estado metido. Y aunque sea por curiosidad, yo quiero ir a ver qué piensan seriamente los que son continuistas. A lo mejor yo vengo de un trasfondo donde tengo mala experiencia. Vos hablabas de que tuviste la dicha de estar en una iglesia pentecostal sana. No es la experiencia de la mayoría, lamentablemente. Y por eso se van al otro extremo, porque entonces vienen personas citando un montón de versículos, algunas cosas las interpretan muy bien, entonces uno dice, bueno, caray, esto es lo que necesito, de aquí soy. Entonces, ¿cuáles serían tus palabras para animar a alguien que vea, oye, no sabía que había refutación para estos textos, no sabía que habían personas que pensaban seriamente en el continuacionismo? ¿Cuáles serían tus palabras para ello? Y mientras tanto, si alguien quiere comentar, hágalo ahora porque ya vamos cerrando. Bien, mis palabras serían las consiguientes. Nuevamente me remito también al tema del el antipentecostalismo, ¿no? Me remito al hecho de, en primer lugar, hacer la famosa Descartes, ¿no? El filósofo Descartes, René Descartes, también conocido como Descartes, él buscando obtener un método en el cual pudiera estar seguro de una verdad en sí, él afirma, me voy a despojar de todo lo que yo creía como verdadero, ¿sí? Y voy a dudar. Si uno no llega en cierto sentido con esta premisa, la cual es muy difícil, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros no somos conscientes de hasta qué punto
nuestra comprensión teológica, tal y como lo dices, está influenciada efectivamente por nuestro pasado, por nuestro contexto, por nuestros familiares, etcétera. Y eso muchas veces implica y tiene consecuencias muy grandes. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ha hecho la hermenéutica postmoderna, una cosa bien y otra cosa mal. Una cosa mala que ha hecho es hacer como que el lector tenga todo el poder frente al texto. ¿Sí? La cosa buena es devolverla en cierto sentido que el que lee está bajo un preconcepto, un prejuicio atrás, toda una maquinaria en el cual él va a leer la Biblia y va a leer ciertos textos desde una óptica particular. Por lo tanto, en primer lugar eso, uno tiene que deshacerse en cierto sentido de los sesgos, tal como lo afirmabas, y decir, ok, voy a empezar a tratar esto de forma seria. Por otro lado, el hecho de que hayan accidentes de autos no significa que tengamos que prohibir los automóviles. El hecho de que se caiga un avión no significa que no es seguro viajar en avión, cosa de que estadísticamente el viajar en avión es la forma más segura de transporte, es la forma más segura para transportar, pero está a miles de kilómetros de distancia. Mira si se cae, no tengas miedo, porque hay toda una encuesta, hay toda una base para uno estar tranquilo en que ese avión no se va a caer. Entonces, uno tiene que tener eso presente, es decir, no generalizar y ir de por sí, querer cancelar todo, sino ir y efectivamente a la palabra y que la palabra hable. Número uno. Número dos, perdón. Número tres, y finalmente, si uno en verdad quiere conocer sobre continuacionismo de forma seria, uno debe nutrirse de autores que hablen de forma seria. ¿Sí? ¿Por qué? Y aquí paso a nombrar una cosa. Todo pentecostal es continuacionista, más no todo continuacionista necesariamente tiene que ser pentecostal, ¿sí? Pero, sin embargo, por eso es que yo tengo un post en redes sociales que después voy a compartir y te voy a etiquetar en la página, amigo, en donde yo tengo una lista enorme de teología pentecostal que ahí hay desde teólogos pentecostales a no pentecostales que son continuacionistas para que ustedes puedan nutrirse. Dia Carson, José Goncalves, etcétera, un montón. Efectivamente, Wayne Grudem en su teología sistemática tratando el tema de los dones es excelente, hasta que me topo con ciertas cosas que no me parecen como pentecostal, pero es una excelente también herramienta. Y finalmente, recomendar esta serie. ¿Por qué esta serie? Porque efectivamente lo que estamos tratando de hacer es que ustedes vean lo que es el pentecostalismo, mismo también el continuacionismo en cierto sentido, desde otra óptica, de la óptica de las fuentes, de lo que en realidad se cree, de lo que de verdad se afirma. ¿Por qué? Porque la comprensión, como bien afirmamos, la comprensión cesacionista sobre los dones, independientemente de que crean que siguen vigentes o no, es diferente a la comprensión continuacionista o pentecostal. Es diferente. Y ahí uno va a notar esa demarcación. Un ejemplo, el tema del bautismo del Espíritu Santo. El reformado, el luterano, va a afirmar que el bautismo del Espíritu Santo es la conversión. Por lo tanto, cuando se habla de que el bautismo del Espíritu Santo se evidencia con la señal de hablar en lenguas o una señal, muchos van a decir, no, eso es una herejía, porque como le pasó a San Agustín rechaza el bautismo con el Espíritu Santo que él mismo creía que era verdadero para la iglesia del primer siglo, por esa cuestión de no entender la subsecuencia, porque nuestro lenguaje para utilizar ciertos términos no es lo mismo que para otro. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Por eso que en esta serie estamos buscando que ustedes vean todo esto desde otra óptica y de una óptica verdadera, para que ustedes puedan decir, no, aunque no me convencieron, yo sé que no creen esto, o que hay hermanos que creen en lo otro, etcétera. Por lo tanto, yo recomiendo lectura, lectura, lectura. Lean, 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 lean. Y no se conformen, por favor, simplemente con ver conferencias. No se conformen, porque uno puede escuchar muchas conferencias. ¿Se me escucha? Uno puede escuchar muchas conferencias, pero lo que más te va a nutrir para saber, ok, por ejemplo, Josías Grauhan habla sobre que los dones cesaron y esto ha sido la creencia de todos en la historia de la iglesia. Y cita a 3 padres apostólicos.
si yo soy una persona descuidada que solamente me pongo a escuchar la conferencia, voy a decir, es verdad, ahí está la fuente, ajá. Me fui a verificar verdaderamente lo que dijo San Agustín, Teodoro, etcétera. Ahí está el punto, verificación. Una de las cuestiones que uno tiene que estar al tanto en historia es la verificación de las fuentes, los documentos, y criticarlas también, porque parten muchos de una perspectiva. Y esto es una necesidad. Es como agarrar las crónicas de los reyes antiguos y decir, ¡ay, qué amoroso el rey! Habla tan lindo la crónica de que era un hombre valiente, etcétera. Pero cuando uno ve cómo estaban las cosas en esa época, el pueblo se moría de hambre. Él era un déspota, etcétera. Tener una mirada crítica también. Entonces, estas son mis recomendaciones. Lectura, lectura, fuera preconcepto y a darle para adelante, sea que te vuelvas o no, que creas que los dones continúan o que tengas una perspectiva diferente del pentecostalismo, que lo tengas de una perspectiva seria, equilibrada. Y eso es fundamental. Y diría yo que no hay nadie que un cristiano sincero que no se someta a ser analizado. Es decir, si mi trabajo es honesto, es más, no es tanto si mi trabajo es honesto, más allá, por el hecho de ser cristiano, yo nunca voy a estar cerrado a que lo que estoy enseñando pase bajo un escrutinio bíblico, histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que le invitamos a hacer es vengan y conozcan el pentecostalismo. Después estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero vengan y conózcanlo. Aquí está en la fuente si quieren visitarla, etcétera. Yo quisiera terminar con una frase del señor Craig S. Kenner. Por cierto, ahorita está enfermo el hermano, por si quieren orar Sí, por él. pobre. Hay que orar por él. El hermano, solo un libro he leído de él, que se llama La Biblia en su contexto. Es el único que he leído de él. Lo Pero único, para los que no lo conocen, él es uno de los eruditos que estaba en Ashbury, en la cuestión esta del avivamiento del mes de febrero pasado. Pero y de los más él grandes del tiene... Nuevo Testamento. Sí, sí, sí. Deberíamos de hacer un día, por lo menos una vez al mes, recomendar teólogo pentecostal y analizar la obra de un teólogo. Mira, sí, hay mil ideas, hay mil ideas. En fin. Pero Craig S. Kenner tiene un artículo donde refuta el famoso librito Fuego Extraño del señor John MacArthur. Lo despedaza realmente. Sí. Pero bueno, la cosa es que Kenner dice, el modelo del Nuevo Testamento para los creyentes no es rechazar todo don milagroso, sino discernir lo que está bien de lo que está mal. O sea, en última instancia, a eso le llamamos. Recuerden lo que dice la Escritura, examínenlo todo, retengan lo bueno y absténganse de toda clase de mal. Entonces, esa es nuestra invitación. Para la próxima semana que tenemos, Eliseo. La próxima semana tenemos, vamos a estar hablando efectivamente sobre si los dones continuaron. Si los dones continuaron, necesariamente tenemos que tener registro de que los dones continuaron. Esperemos que Dios nos lo permita, como mínimo, tratar el tema de la patrística, ¿sí? Que si tratamos el tema del fines del siglo I hasta el principio de la Edad Media, vamos a estar súper bien. Y si no, bueno, quizás también le metemos un poquito la Edad Media, pero la idea es cubrir desde finales del siglo I, ¿sí? Hasta que ahí vamos a romper con el mito de que, es que en el siglo I ya no habían dones. Tenemos textos ni siquiera no bíblicos que afirman la continuación de los dones. Y la idea es llegar hasta la edad moderna. ¿Por qué? Porque está esta perspectiva de que se murieron los dones o accesaron los dones en el siglo I y, pucha, apareció el pentecostalismo y revivieron. ¿Por qué? Porque se parte de una perspectiva historiográfica que es muy conocida también como la lluvia tardía, que muchos pentecostales la sostenían. ¿Y cuál era esta? Los dones verdaderamente cesaron y Dios estaba restaurando los dones. ¿Pero por qué pensaban esto muchos pentecostales? Porque la literatura y la perspectiva en aquella época de muchos era esta. ¿Por qué? Porque no había más registros, porque cuando Dios lo usaba a alguien, no se registraba. Por eso el tema del revisionismo. Pero ahora ya no existe más eso. Así que gracias a Dios podemos decir, la iglesia a lo largo de la historia creía que los dones continuaron totalmente. Y un spoiler, cesaron los dones durante el tiempo de la Reforma. Es posible encontrar a un reformado hablando en lengua. No se lo pierdan. Y mismo vamos a estar tratando enfáticamente el tema de por qué es que en la Reforma se creía que los dones habían cesado. Y también al mismo tiempo ver algunas cuestiones sobre si ellos mismos sostenían lo que afirmaban y por qué. Y esto es algo muy interesante que vamos a estar trayendo que va a ser buenísimo.
Claro que sí. Ok, hermano, te agradezco, gracias por tu tiempo, No, gracias por por tu favor. esfuerzo, por documentarte, gracias por bendecir mi país. Hay mucha gente en mi Amén, país que mira esto y le está haciendo de mucha ayuda, así que yo estoy amén, amigo. Esa es la agradecido, idea. hermano, que Dios te bendiga muchísimo. Y Igualmente, gracias a amigo. todos los que nos vieron en vivo y los que lo van a ver después, que te sea bendición, comentarios, sugerencias, amenazas, todo lo que usted quiera ahí, dispárelo ahí en los comentarios. Ujú. Dele un like, compártaselo a alguien y todo lo demás que sí dicen todos los demás creadores de contenido. Síganos apoyando, oren por nosotros, porque pues, lo hacemos con muy buena intención. Dios conoce nuestros corazones. Amén. Bueno, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.